Estimados participantes del seminario Israel en Guerra, Profecías Bíblicas y Contexto Actual, sean todos muy, pero muy bienvenidos a realmente un seminario inédito que por primera vez estamos tratando aquí desde el Moriah International Center, ya que son días muy, pero muy difíciles que estamos viviendo aquí en Israel y en toda la región del Oriente Medio. Hemos decidido justamente tratar este tema que tiene que ver con el pasado, con el presente y seguramente también con el futuro. Mi nombre es Ariel Horovitz, director del Moriah International Center de Israel, la primera institución en desarrollar programas de turismo académico en Israel, es decir, desarrollamos programas donde paseamos, aprendemos y recibimos también certificado de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Como sé que mucha gente por diferentes motivos no puede llegar a Israel, hemos desarrollado también la plataforma Moriah College, que de alguna forma les llevamos Israel hacia cada uno de sus hogares a través de nuestros cursos y seminarios online. De alguna forma podemos decir sí, que Israel está en cada uno de los rincones del mundo. Tenemos realmente miles y miles de alumnos por todo el mundo. Además, contamos con el apoyo de muchas universidades y centros académicos de prestigio, como la Universidad Hebrea de Jerusalén, que ya mencioné, la Universidad Anáhuac, Mackenzie de Brasil y otras tantas. Bueno, para mí, como decía, es una gran emoción iniciar este seminario, un seminario realmente inédito, que también las circunstancias que estamos viviendo debido a la situación de guerra en Israel, hemos decidido justamente tratar un tema que mucha gente, muchas veces me lo han pedido, hablar de escatología, hablar del fin de los tiempos. Así que debido justamente a las circunstancias, hemos decidido tratar este tema para ver en qué medida existe en los textos bíblicos alguna mención de algo que puede llegar a ocurrir, en qué medida vemos algunas señales de lo que está ocurriendo aquí en estos momentos, en el año 2023, en Israel y el Oriente Medio. Va a ser este seminario sin dudas una verdadera inmersión intelectual, una verdadera inmersión, diría, cultural, académica y por supuesto espiritual, y también una invitación a la reflexión realmente en estos días tan difíciles que yo diría que toda la humanidad está viviendo. Estamos hablando aquí de un seminario que estará compuesto por 4 conferencias sobre Biblia, sobre religión, sobre actualidad mundial. Nuestra idea aquí no es que empezar a discutir si el cristianismo, si el judaísmo, si la Biblia, sino realmente escuchar, oír diferentes voces que tienen que ver con las profecías bíblicas, con el fin del mundo, con la realidad justamente hoy, ver si se pueden hacer esas conexiones y no, o sea, justamente debatir en el buen sentido de la palabra, aprender y también de estar en desacuerdo si es que así pensamos, ¿no? Cada uno de nosotros. Bueno, al final van a recibir, por supuesto, el certificado digital del Moriah International Center, y este seminario va a estar, aquellos que son alumnos de la plataforma ya conocen que va a estar este seminario dentro de la plataforma por el término de un año, así que pueden ver y rever las veces que quieran este seminario. Así que vamos a iniciar. Les recuerdo también que van a poder interactuar con los profesores al final de cada clase en vivo, es decir, vamos a dejar un espacio de preguntas. Quiero sí ahora iniciar con la primera conferencia que va a ser dictada por el doctor Adolfo Reutemann, que él es licenciado en antropología y tras obtener el máster en religiones comparadas se doctoró en literatura y pensamiento judío antiguo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Graduado del Seminario Rabino Latinoamericano, tiene un doctorado honoris causa del Rocky Mountain College de los Estados Unidos y desde 1994 es conservador y director del Santuario del Libro en el Museo de Israel en Jerusalén. Adolfo es profesor visitante en distintas instituciones académicas y religiosas en el continente americano, en Europa y en Israel. Ha publicado numerosos artículos en revistas académicas, como así también diversos libros relacionados con la historia del pueblo de Israel. Así que bueno, ya mismo nos conectamos con Adolfo, un conocido, diría, por todos ustedes. Adolfo, un gran gusto saludarte aquí en estos tiempos realmente difíciles que estamos viviendo en Israel.
Hola Ariel, saludos a vos, saludos a todos los participantes de esta parte del charco, del otro lado del charco. Los saludo aquí desde Herzliya, al norte de Tel Aviv, y realmente agradezco la invitación para formar parte de este seminario realmente inédito y en última instancia mostrando que el estudio de la Biblia, el estudio de la antigüedad, no necesariamente solamente para historiadores, arqueólogos, sino también puede servir para iluminar desde una faceta diferente la realidad tan compleja que estamos viviendo hoy. Así que con tu permiso, yo voy a compartir Adelante. pantalla y vamos a comenzar eh, con esta eh, primera presentación de este seminario. Y como lo anunciamos entonces, el título específico es Las profecías bíblicas y el fin de los tiempos. Así que, Ariel, comenzamos, ¿sí? Adelante, Adolfo, gracias. Y quiero comenzar esta primera parte eh, para entender cuál es la noción bíblica del tiempo y específicamente dónde colocar el final de los tiempos, el eschaton, dentro de un marco conceptual, en donde tenemos la noción de creación, de historia y de final de los tiempos. Por un lado, nosotros conocemos la noción de tiempo en la Biblia hebrea, que es la noción de lo que llamamos el ciclo anual litúrgico, es decir, en donde las festividades de Israel están asociadas con el orden natural del tiempo. Eso significa que de la misma manera que tenemos nosotros las 4 estaciones, de la misma manera también las celebraciones de Israel están ordenadas en función del ritmo de la naturaleza y más precisamente el momento de lo que llamamos el ciclo agrícola, que comienza, por ejemplo, con la festividad de la primavera, es decir, cuando madura la cebada. Luego tenemos la fiesta del Pentecostés, que es precisamente el momento de maduración del trigo. Y luego, para el final de verano, ya tenemos el resto de los frutos, de acuerdo, como dije, al orden de maduración. Y luego tenemos, cuando comienza la época de las lluvias, que es obviamente el momento en que se trabajan los campos y mientras están creciendo los frutos. Y por eso las fiestas que tenemos en el calendario litúrgico judío no están asociados al ciclo de la naturaleza, sino precisamente a eventos históricos, como va a ser, por ejemplo, en unos días más la fiesta de las luces o Hanukkah en diciembre, o luego va a ser la fiesta de Purim, eh, que se celebra generalmente entre los meses de febrero y marzo, ¿sí? Es decir, que vemos que fundamentalmente la idea del tiempo tiene que ver con la naturaleza. Y por eso si hablamos de un ciclo natural ritual, podemos ver que este tiempo, que es un tiempo cósmico, es un tiempo circular, porque obviamente todos los años ese ciclo natural, circular, se repite. Y por eso, por ejemplo, la idea de tiempo, en este caso, se ve reflejado en el término que usamos en hebreo para hablar del año, que es Shana, ¿sí? Y el término o la palabra Shana viene de la raíz en hebreo repetir, porque, como dijimos, es un tiempo circular. Pero hay otra idea de tiempo, además del el circular. Y esta idea de tiempo tiene que ver con el concepto de creación. Cuando uno abre el Pentateuco, Génesis 1:1, el texto dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego, obviamente, a partir de ese momento, el texto bíblico nos habla de la creación, detallando lo que Dios fue creando día a día.
Es decir, que el texto bíblico asocia la categoría de tiempo al comienzo de la materia o al comienzo del cosmos. Y sobre esta idea de tiempo, desde un punto de vista bíblico y asociado al concepto de creación, dos teólogos franceses comentan lo siguiente. El Génesis, para comenzar, evoca el acto creador de Dios. Este acto marca un comienzo absoluto, de modo que a partir de él toda duración pertenece al orden de las cosas creadas. Esta manera de ver se distingue en un todo la concepción del comienzo que se nota en los paganismos vecinos. Por ejemplo, en el poema babilónico de la creación se ve al dios Marduk establecer los marcos de tiempo cósmico y humano, astros, constelaciones, ciclos de la naturaleza, y entonces comienza el tiempo astronómico, el mensurable. Pero antes de esto, es decir, antes de esta idea de creación también en el mundo babilónico, en un tiempo primordial que es el modelo del otro, los dioses habían tenido ya una historia, la única historia sagrada que conoce el pensamiento babilónico y que es el orden del mito. Es decir, antes del tiempo que llamamos ese tiempo físico, hay un tiempo del mito que es el tiempo de los dioses. De una pareja divina primitiva, Apsuit y Amat, habían salido genealogías sucesivas. Una lucha había hecho venir a las manos a los dioses entre sí. La aparición del mundo y de los hombres era el resultado de esta lucha. Y por consiguiente los dioses se ven englobados en una misma génesis con el cosmos entero, como si ellos solo estuvieran sustraídos imperfectamente a la categoría del tiempo. Por el contrario, en el Génesis bíblico se afirma en forma radical la trascendencia de Dios. En el principio creó Dios, dice Génesis 1. O por ejemplo, el día en que Yahvé, Dios hizo la tierra y el cielo, Génesis 2:4. No hay un tiempo primordial, es decir, no es un tiempo mítico en que se desarrollara una historia divina. Pues las grandes imágenes del combate cósmico, en el que Dios afronta las fuerzas del caos, como tenemos en Salmo 74, 89, no evocan su propia historia, es decir, no es la historia de Dios, sino la del mundo que Él pone en orden. El acto creador marca el comienzo absoluto de nuestro tiempo, pero Dios preexistía a este tiempo. Es decir, hay un tiempo de Dios, pero está más allá del tiempo. No es como el tiempo primordial de los dioses. Lo que se desarrolló en el tiempo fue su propio designio, ordenando primero toda la creación con miras al hombre, dirigiendo luego el destino del hombre con miras a un fin misterioso. Y aquí tenemos entonces cuál es el concepto bíblico de la historia sagrada. Tenemos una creación, que es un momento de inicio. Luego tenemos el tiempo histórico, que es el devenir del mundo y en última instancia el devenir de la historia humana. Y dentro de esta historia humana, obviamente poniendo un énfasis en Israel. Y luego tenemos una idea de fin, es decir, el fin de los tiempos, que es realmente el final de este proceso que comenzó en la creación. Es decir, que la idea de historia sagrada en la Biblia tiene un punto de inicio y tiene un punto final. Y aquí sobre esta idea, otra idea, aquí de un biblista español que dice así: la concepción griega es cíclica, porque se elabora a partir del espacio y de los ritmos de la vegetación, lo que recuerda, como vimos al comienzo, que es esa idea de tiempo circular ritual que encontramos en la Biblia hebrea. Según Platón, la salvación que le cabe al ser humano es el abandono de la caducidad temporal por la muerte, pues sólo así, desechada la cárcel del cuerpo y de todo lo material, el alma inmortal retorna al mundo eterno de las ideas. Los semitas y los primeros hebreos entre ellos, nómadas y agricultores como eran, dependían de los ciclos naturales, del retorno a las estaciones, y no dejaron de vincular el tiempo con ello. Como lo vimos, también encontramos esta idea de tiempo circular en la Biblia hebrea. Israel rompió este cerco, dice Alfonso Ropero, merced a los acontecimientos históricos fundamentales, la intervención salvífica de Dios a favor del pueblo, y por lo tanto nace la experiencia del éxodo y la alianza sinaítica. Es decir, a partir de la experiencia histórica, el pueblo de Israel desarrolla una nueva idea de tiempo, que es esa idea de tiempo, dijimos, sagrado, que tiene un inicio y tiene un final.
Y entonces, si hablamos de final, esta introducción nos permite ahora entrar directamente en tema en esta segunda parte, donde quiero hablar del concepto de fin de los tiempos en la Biblia hebrea. Y aquí, para entendernos bien, hablamos por Biblia hebrea de esa colección definitiva de los libros sagrados de Israel, tradiciones que se fueron conformando a lo largo del tiempo, primero como tradiciones literarias, orales, luego literarias, luego fueron editadas durante siglos como libros, y finalmente la Biblia se conforma como colección definitiva de la literatura sagrada de Israel entre el siglo I y siglo III de nuestra era. Y lo que quiero entonces ahora explorar con ustedes, esta idea de fin de tiempo, de los tiempos en la Biblia hebrea. ¿Cómo imaginaban los antiguos israelitas el fin de los tiempos? Para el caso, vienen a cuenta las siguientes reflexiones al respecto por parte de Michel Joan Lambert y Pierre Grelot. Escribieron así: el día de Yahvé, primera noción escatológica, y como dije, la palabra escatología deriva del griego eschatos, que significa final, último, postrero, y logos, palabra o doctrina. Es decir, es la palabra técnica para referirse a ese final de los tiempos. Entonces, el día de Yahvé, esta primera noción escatológica, claramente expresada, como tenemos en el libro de Amós o en el libro de Isaías, es decir, aquí son profetas del siglo VIII antes de nuestra era, aparece primero como una amenaza constantemente suspendida sobre el mundo pecador. Sin embargo, su fecha fijada en los secretos de Dios es desconocida. Para designarla, hablan sencillamente los profetas del fin de los días, o bien oponen al primer tiempo, el pasado, un último tiempo que hará contraste con él. El periodo actual, el del mundo pecador, se cerrará con un juicio definitivo. Y entonces comenzará una nueva era, de lo que los textos nos dan descripciones fascinadoras. Edad de justicia y de felicidad, que reintroducirá en la tierra la perfección del paraíso. El porvenir no tendrá pues proporción con el tiempo presente. Sin embargo, al principio no establecían los profetas discontinuidad radical entre los dos. Los tiempos nuevos, de duración indefinida, coronarían la historia sin salirse del plano en que actualmente se desarrolla. En otras palabras, entonces, la escatología bíblica se caracterizó por ser intrahistórica, al imaginar el final de los tiempos con rasgos ideales, justicia, felicidad, perfección, pero sin recurrir a conceptos o ideas más allá de la realidad natural conocida, como ser resurrección de los muertos, realidad angelical o transformación cósmica. Es decir, aquí el punto fundamental que quiero que entiendan es que la idea de o noción del fin de los tiempos es intrahistórica, es decir, que ese final de los tiempos es el último estadio, es el momento final dentro de la historia y no en una realidad metahistórica, ¿sí? Que es una noción que vamos a encontrar o mencionar, pero que empieza a desarrollarse más allá de los límites de la literatura bíblica. En palabras de Alfonso Ropero, la doctrina escatológica de la Biblia hebrea derivaba de manera directa de su concepción de la historia. Y así dice Ropero: lo escatológico pertenece a la original concepción hebrea de la historia, como un proceso iniciado por Dios al principio de los tiempos, y que culmina con un retorno al orden y equilibrio perdidos. En el mismo momento de la caída, se anuncia la promesa de liberación futura de esa condición de exclusión del paraíso, sometimiento al dolor, a la fatiga y a la muerte. Es el germen escatológico que va ampliándose en círculos que abarcan cada vez más a través de la promesa dada a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Se suceden diversas promesas, dándose el cetro del reino a la descendencia de Judá. Y este queda después circunscrito a la casa de David, con la promesa de un trono eterno, confirmado con el nuevo pacto de Jeremías. El concepto del fin de los tiempos se combinó por primera vez con la noción del mesianismo en las visiones proféticas del profeta Isaías. Es decir, lo que quiero ahora mostrar es cómo esta idea de fin de los tiempos
no estaba asociada en un principio con la idea de mesianismo, que por cierto tuve el privilegio de desarrollar en los marcos de Moriah, para el Moriah College, en las últimas 2 semanas. El profeta Isaías vivió en el siglo VIII antes de nuestra era en Judea, es decir, hace 2800 años. El mensaje del profeta tuvo como marco de referencia un periodo lleno de conflictos políticos internos y desafíos militares externos. El problema en común en la región eran las continuas y crecientes amenazas de invasión que les presentaban las políticas imperialistas de Asiria, que miraba al sur para expandir sus horizontes políticos y comerciales con la conquista de los reinos de Siria, Israel y Judá. Aquí en este mapa ustedes tienen cómo se va a desarrollar este imperio que va a alcanzar, podemos decir, alcances universales, por lo menos para esa época, que comienza, como ven, en donde está el color rojo, que están las principales ciudades asirias, y luego comienza a expandirse el imperio que llega a su máximo desarrollo con el rey Asurbanipal en el último tercio del siglo VII antes de nuestra era. El imperio asirio fue el primero que tuvo características universales en la historia de la humanidad. Como lo dijo Thomas Romer, que es un muy importante biblista francés, la difusión de la ideología asiria fue el primer ejemplo de la mundialización de una cultura dominante. Y se puede afirmar sin exagerar que el encuentro de los intelectuales judíos con la ideología siria marcó profundamente y de forma decisiva la formación del Antiguo Testamento. Y aquí tenemos una de esas profecías que tienen que ver con el final de los tiempos, tal vez una de las más conocidas del profeta Isaías. Así dice en el capítulo 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y Jerusalén. Sucederá en días futuros que el monte de la casa de Yahvé será sentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones y acudirán pueblos numerosos. Dirán, venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa de Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. Pues de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Yahvé. Juzgará entre las gentes, será árbitro de pueblos numerosos. Forjarán de sus espadas asadones y de sus lanzas podaderas. Y no levantará espada nación contra nación, ni se ejercitarán más en la guerra. Es decir, que en la visión de Isaías, precisamente la idea de ese final de los tiempos estaba asociado con la idea de la paz universal. Y justamente quiero que recuerden esto para ver cómo este tipo de paradigma va a cambiar en algún momento de la evolución del antiguo Israel en su concepción del final de los tiempos. Como puede verse claramente en este oráculo, con un paralelo casi idéntico en Miqueas 4:1-3, Isaías imaginaba los días futuros como una era de paz universal, cuando Yahvé habría de imponer justicia entre los pueblos, sin hacer referencia alguna a la aparición de una figura salvífica que impondría ese nuevo orden. Es decir, aparece una idea de paz y no de guerra, como muchas veces lo asociamos, y en este caso también no está asociado con la idea de un salvador, por lo menos en este oráculo. Sin embargo, el profeta Isaías anunció por medio de otro oráculo la aparición de un vástago de David, asociado con las nociones de verdad y justicia, que con su accionar se restauraría una realidad existente antes del pecado del paraíso, en donde había prevalecido la armonía entre la naturaleza y el hombre. Es decir, aquí tenemos una idea restaurativa como función o significado del final de los tiempos. En Isaías 11, también uno de los textos centrales en la historia del pensamiento escatológico y específicamente el mesianismo, dice así Isaías: saldrá un vástago del tronco de Yesé y un retoño de sus raíces brotará. Yesé fue el padre de David. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Y le inspirarán el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra.
Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. Justicia será el ceñidor de su cintura, verdad el cinturón de sus flancos. Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El novillo y el cachorro pasarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa pasarán, juntas acostarán sus crías. El león, como los bueyes, comerá paja. Hurgará el niño de pecho en el agujero de la aspid, y en la ura de la víbora el recién destetado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena de conocimiento de Yahvé, como cubren las aguas del mar. Esta idea del final de los tiempos, presente en los oráculos del profeta Isaías, representa una perspectiva clásica sobre el asunto, presente en buena parte en la literatura bíblica y postbíblica. Según palabras de John Collins, un experto de la Universidad de Yale, más precisamente del judaísmo intertestamentario, del pensamiento judeo-helenístico y también de los rollos del Mar Muerto y los orígenes del cristianismo, escribió así: gran parte de las expectativas escatológicas del judaísmo del Segundo Templo son restauradoras, y por Segundo Templo se entiende ese periodo de tiempo que va a comenzar a partir de la época persa, en el segundo último tercio del siglo VI antes de nuestra era, pero que está también representado en la literatura bíblica tardía. Se refiere a la restauración de Israel en una forma idealizada de su condición anterior. La condición restaurada estaría dirigida por un Mesías, es decir, un rey legítimo de la línea davídica, que restauraría la monarquía y sería el cumplimiento de la promesa hecha a David en 2 Samuel 7, como por ejemplo tenemos en Isaías 11 y Jeremías 23. A partir del siglo VI, sin embargo, la noción del fin de los tiempos se vio asociada con la idea de una guerra de tintes cuasi cósmicos. Un primer testimonio en este sentido es el relato presente en el libro de Ezequiel, primera mitad del siglo VI antes de nuestra era, en donde se describe la invasión de la tierra de Israel por parte de Gog, rey de Magog, capítulos 38 y 39. Descripciones de este estilo serían luego presentes en otras secciones tardías de la Biblia hebrea, como ser Isaías 24 a 27, y esta es una de las secciones, digamos, más tardías del libro de Isaías, que muy probablemente fue escrita alrededor del siglo V o tiempo después. Es decir, que dentro de lo que llamamos el primer Isaías, que conforman los capítulos 1 a 39 de Isaías, tenemos una sección que se lo conoce como el Isaías apocalíptico, precisamente 24 y 27, que sería un agregado o una adición tardía a esa sección más antigua de Isaías. Y luego tenemos el pseudo Zacarías, capítulos 9 y 14. Estos capítulos del libro de Isaías, el libro de Isaías es de la época persa. Estos capítulos habían sido escritos entre los siglos IV y III ante nuestra era, durante la época de los Lágidas de Egipto. Es decir, que estamos hablando de materiales que están en la Biblia hebrea, pero son ya de la época del Segundo Templo o época intertestamentaria, es decir, lo que llamamos el Israel posclásico. A manera de ejemplo, veamos la descripción del combate escatológico que aparece al final del libro de Zacarías, probablemente escrita para finales del siglo IV antes de nuestra era, después de la conquista del Oriente por Alejandro Magno. Y así, en el libro de Zacarías, que como dijimos es una sección relativamente tardía, habla así de ese día de Yahvé. He aquí que viene el día de Yahvé en que serán repartidos tus despojos en medio de ti. Yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Será tomada la ciudad, las casas serán saqueadas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad partirá al cautiverio, pero el resto del pueblo no será extirpado de la ciudad. Saldrá entonces Yahvé y combatirá contra esas naciones como el día en que él combate el día de la batalla. Y ahora entienden ustedes que estamos en un momento diferente en la evolución del pensamiento escatológico, mientras que en el Isaías, en la tradición antigua, estaba asociado a la idea de paz universal. Ahora vemos precisamente lo contrario, estamos hablando de una guerra escatológica. Se plantarán sus pies aquel día en el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente
haciéndose un enorme valle. La mitad del monte se retirará al norte y la otra mitad al sur. Y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Yazol. Huiréis como huisteis a causa del terremoto en los días de Osías, rey de Judá. Y vendrá Yahvé mi Dios y todos los santos con él. Y esta será la plaga con que herirá Yahvé a todos los pueblos que hayan hecho la guerra a Jerusalén. Pudrirá su carne estando ellos todavía en pie. Sus ojos se pudrirán en sus cuencas y su lengua se pudrirá en su boca. Y cundirá aquel día entre ellos un inmenso pánico de Yahvé. Agarrará cada uno la mano de su prójimo y levantarán la mano unos contra otros. También Judá combatirá en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro, plata y vestidos en cantidad inmensa. Semejante será la plaga de los caballos, mulos, camellos y asnos, y de todo el ganado que haya en aquellos campamentos, una plaga como esa. Pero a la vez, este oráculo anunciaba también el nuevo estado de las cosas que le sucederían a esta realidad de guerra y destrucción, con el triunfo definitivo de Yahvé y el reconocimiento de su poder por parte de los pueblos. Aquel día no habrá ya luz, sino frío y hielo. Un día único será conocido solo de Yahvé. No habrá día y luego noche, sino que a la hora de la tarde habrá luz. Es decir, como ven, en esa nueva realidad hablamos de una realidad que es diferente a la realidad que nosotros conocemos, donde sí se sucede el día y la noche. Sucederá que el día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, mitad hacia el mar oriental, mitad hacia el mar occidental. Las habrá tanto en verano como en invierno, y será Yahvé rey sobre toda la tierra. El día aquel será único Yahvé, y único su nombre. Y todos los supervivientes de todas las naciones que hayan venido contra Jerusalén subirán de año en año a postrarse ante el rey Yahvé Tsebaot y a celebrar la fiesta de las tiendas. Y para aquella familia de la tierra que no suba a Jerusalén a postrarse ante el rey Yahvé Tsebaot, no habrá lluvia. Si la familia de Egipto no sube, ni viene, caerá sobre ella la plaga, con que Yahvé herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las tiendas. Tal será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las tiendas. Aquel día se hallarán los cascabelos de los caballos consagrado a Yahvé, y serán las ollas en la casa de Yahvé como copas de aspersión delante del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá estará consagrada a Yahvé Tsebaot. Todos los que quieran sacrificar vendrán a tomar de ellas, y en ellas cocerán, y no habrá más comerciante en la casa de Yahvé Tsebaot el día aquel. Estos temas escatológicos, novedosos, presentes en los escritos sagrados de la época posbíblica, como es el caso de la guerra en el final de los tiempos, llegarían a su punto de maduración en la época griega, siglo II ante nuestra era. Como resultado del encuentro de la civilización greco-occidental con el Oriente, el proceso de homogeneización cultural llevó a un choque frontal entre griegos, filohelenistas y judíos, derivando en persecuciones religiosas, que son precisamente los decretos antijudíos de Antíoco Epífanes IV entre los años 167 y 164 ante nuestra era. Y nosotros estamos a días de celebrar la celebración de la fiesta de las luminarias, en las que se celebra la rededicación del templo de Jerusalén por Judas Macabeo como resultado de la revuelta de los macabeos a estos decretos antijudíos. Este contexto cultural, político, social y religioso, caracterizado por una crisis generalizada, sirvió de trasfondo para la edición final del libro de Daniel, la única obra del género apocalíptico en las escrituras hebreas, y por cierto, es considerado la última obra que encontró lugar en el canon de la Biblia. Y por eso para nosotros, luego de estar tratando la manera en que se va desarrollando la idea de la escatología y de mesianismo, precisamente el caso de Daniel para nosotros es fundamental para poder terminar de delinear cómo el pensamiento bíblico desarrolló su doctrina acerca del final de los tiempos. Y por eso en esta parte 3, la última de la clase de hoy, quiero tratar específicamente la idea del fin de los tiempos en el libro de Daniel. Y antes de todo quiero tratar sobre el género literario, que en realidad lo presupongo, pero todavía no lo pudimos desarrollar. Es decir, dije que el libro de Daniel es el único libro de carácter apocalíptico en las Escrituras. Pero ¿qué se entiende por este concepto? Es decir, ¿qué se entiende cuando hablamos de Apocalipsis?
Por eso, antes de entrar de lleno en el análisis del libro mismo, es necesario aclarar el concepto mismo de Apocalipsis. Aquí tiene, por ejemplo, la promoción de una de las películas clásicas en la historia del cine del siglo XX, la película de Franz Coppola, Apocalipsis Now, ¿sí? Que les recuerdo, es la película con Marlon Brando que trata sobre la guerra de Vietnam. Si yo le preguntara al público, si estuviéramos en una clase presencial, ¿qué entienden por el título de esta película? Hubieran dicho que lo que quiere decir el texto, ¿qué significa aquí Apocalipsis? Es en realidad fin del mundo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros entenderíamos por Apocalipsis. ¿Sería acaso fin del mundo? ¿Sí? Porque lo que quiere entender que el fin del mundo, esa idea de guerra escatológica que leemos, por ejemplo, en algunas obras, como vimos en el relato de Zacarías 14, Coppola dice, el fin del mundo está ahora, aquí, con la guerra de Vietnam. Sin embargo, el término apocalipsis es una palabra griega, que lo que significa es revelación. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis de Juan, que también se lo conoce como el libro de revelación, comienza precisamente con esa palabra, revelación, y en griego dijimos apocalipsis, de Jesucristo. Se le concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan. Es decir, aquí vemos qué elementos caracterizan precisamente este género literario. Aparece alguien que revela, ¿sí? Un revelador, aparece alguien que recibe la revelación, en este caso el siervo Juan, y aparece el contenido, el Apocalipsis, que le va a revelar algo que tiene que ver en este caso sobre el final de los tiempos. Entonces, a partir de aquí y de otros ejemplos, en una comisión internacional de la Sociedad Bíblica Americana, trató de llegar a un consenso entre los investigadores cómo definir el término apocalipsis. Y en una publicación en la revista Semeia, en 1979, el proyecto dirigido por John Collins, que antes lo mencioné, llegó a esta definición que hoy es considerada una definición operativa clásica para el género literario de Apocalipsis. Y lo define así: Apocalipsis es un género de literatura de revelación con un marco narrativo, en el que una revelación está mediada por un ser sobrenatural a un receptor humano, que puede ser un ángel o Dios mismo, que revela una realidad trascendente, que es a la vez temporal, en la medida en que prevé la salvación escatológica, y la espacial en la medida en que se trata de otro mundo sobrenatural. Es decir, lo que se descubrió es que la literatura de los apocalipsis puede tratar tanto sobre secretos cósmicos como temporales, pero específicamente las únicas dos obras apocalípticas en las escrituras, en el canon hebreo, el libro de Daniel, y en el canon cristiano, que es el Apocalipsis de Juan, ambos tratan solamente sobre los secretos del tiempo y no sobre el espacio. Y de aquí, precisamente, que el término apocalipsis, el género literario, fue asociado con un contenido específico, que es el final de los tiempos. Pero como dijimos, no necesariamente ese género literario habla solo de los secretos del tiempo, sino también del espacio. Y nosotros en el judaísmo del Segundo Templo tenemos muchas obras que pertenecen a este género literario, como es el caso de 1 y 2 Enoch, que son obras diferentes. 1 Enoch conocido en versión completa en etíope clásico o Ges, 2 Enoch conocido en eslavo eclesiástico, los oráculos ebilinos, el cuarto libro de Esdras, el 2 Baruch en siríaco, el 3 Baruch en griego, o el Apocalipsis de Abraham, conocido en eslavo eclesiástico. Es decir, que el libro de Daniel pertenece a esta categoría de libros apocalípticos de la literatura intertestamentaria, es decir, extracanónica, pero es el único libro que entró dentro del canon, y por eso está concebido de acuerdo a las líneas de este género literario que lo conocemos a partir del judaísmo del Segundo Templo. Y ahora específicamente entonces una introducción a la composición misma de Daniel. El libro de Daniel es un libro muy particular, porque según su contenido se puede
dividir en dos partes, ¿sí? Primero son relatos sobre Daniel y sus tres amigos, entre capítulo 1 y capítulo 6, en donde Daniel es presentado como Daniel el sabio. Por ejemplo, son los relatos tan conocidos que Daniel descifra el contenido o el mensaje encriptado de los sueños del rey babilónico, que obviamente recuerda también la manera en que el patriarca José descifra el contenido secreto o encriptado de los sueños, ¿sí? Que es propia de la actividad de sabios. Esa es la primera parte del libro de Daniel, pero en la segunda parte tenemos aquí un Daniel diferente, en donde aparecen sueños y visiones de Daniel, Daniel el vidente, entre los capítulos 7 y 12, que ya les adelanto, es precisamente esta sección la que precisamente tiene características del Daniel apocalíptico. Ahora, pero también se lo puede dividir de acuerdo a la lengua. Es el único de los dos libros en la Biblia hebrea en donde tiene secciones en hebreo, pero también tiene en arameo. El capítulo 1 está escrito en hebreo, en los capítulos 2 a 7 están en arameo y los capítulos 8 a 12 son en hebreo. Es decir, como ven, no hay una división exacta entre la división por lengua y por contenido. Es decir, las lenguas eh, eh, abarcan la obra de una manera diferente a los contenidos y por lo tanto no podemos hablar simplemente de dos fuentes que fueron articuladas juntas, ¿sí? Acerca de la fecha de composición, podemos decir que la no mención de la reinauguración del Templo de Jerusalén por parte de Judas Macabeo lleva a la conclusión de que el libro habría sido editado de manera definitiva antes del año 164 ante nuestra era. En otras palabras, por ejemplo, el autor del libro de Daniel sabe sobre las persecuciones a los judíos por parte de Antíoco Epífanes IV, sabe de, del martirio y las persecuciones sufridas, pero no sabe sobre el triunfo llevado a cabo por Judas Macabeo. Y de ahí podemos decir que por lo menos la obra fue editada en algún momento entre el año 167 y 164. El lugar de composición, probablemente la tierra de Israel, probablemente en Jerusalén o en sus proximidades. Y es interesante que 8 copias de manuscritos fragmentados del libro de Daniel fueron encontrados entre los rollos del Mar Muerto. Incluso una de esas piezas podemos datarla paleográficamente a partir de su escritura a unos 50 años que suponemos fue escrito el original. El circo, el libro muestra realmente que tuvo un lugar muy destacado entre los libros presentados en la comunidad del Mar Muerto, precisamente por el carácter escatológico y apocalíptico de esta obra. Ahora, probablemente los que aquí están participando en este encuentro, si alguna vez leyeron el libro de Daniel, probablemente no saben que el libro de Daniel y la figura que tenemos estaría asociada genéticamente con la figura de Daniel que lo encontramos en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, capítulo 14, dice lo siguiente: el Señor se dirigió a mí y me dijo, si un país peca contra mí y me es infiel, yo levantaré la mano para castigarlo y le quitaré sus provisiones de alimento. Enviaré hambre sobre él y haré que mueran hombres y animales. Y si en ese país vivieran, y ahora menciona 3 sabios que son sabios no israelitas, Noé, que obviamente no lo era, menciona a Daniel y menciona a Job, solo ellos 3 se salvarían por ser justos. Yo el Señor lo afirmo. Fíjense que aparece el nombre Daniel, ¿sí? Ahora, cuando uno lee la versión en hebreo, los sabios, cuando editaron el texto, lo que llamamos el texto masorético, aquí ellos modificaron el texto, pero como el texto ya estaba cerrado, no se podía modificar en su escritura y por eso el texto se sigue escribiendo de una manera y la manera de leer el nombre es Daniel, pero ellos dicen el queré,
Es decir, ¿cómo hay que leerlo? Hay que leerlo como Daniel. Y esto es interesante porque obviamente los sabios conocían el libro de Daniel y creían que aquí Ezequiel se había referido al Daniel que conocemos en las Escrituras, pero en realidad en el ciclo de leyendas de Had, hallado en Ugarit, que es la actual Rashambra en Siria, eh, y, y ahí se encontraron miles de tabletas de la cultura cananea, aparece mencionado un personaje de carácter sapiencial judicial llamado Denil. Es decir, que Daniel sería una referencia a un personaje no israelita que probablemente fue retomado por los sabios de Israel y fue de alguna manera judaizado, transformándolo en el Daniel bíblico. Otro ejemplo en este caso es Ezequiel 28, en donde dice, el Señor se dirigió a mí y me dijo, tú hombre, dile al rey de Tiro, esto dice el Señor, tu corazón se llenó de orgullo y te creíste un Dios, sentado en el trono de los dioses y rodeado por el mar. Pero tú no eres un Dios, sino un hombre que cree tener la inteligencia de un Dios. ¿Acaso eres más sabio que Daniel? Y nuevamente, los sabios aquí modificaron y dicen que debe leerse Daniel, pero aquí, como ven, hace referencia a Daniel, un sabio. ¿Acaso ningún secreto te es desconocido? Es decir, que el Daniel original era un personaje conocido en la literatura cananea, fue retomado por el antiguo Israel y de aquí probablemente el Daniel sabio que tenemos en los primeros 6 capítulos del libro de Daniel, y a partir de ahí el desarrollo de Daniel ya no como sabio simplemente, sino también como un visionario. ¿Sí? Entonces, el análisis del contenido de la composición nos permite afirmar que la segunda parte del libro de Daniel es la que se encuadra perfectamente dentro de los límites de la literatura apocalíptica, en donde las visiones de un visionario son interpretadas por un ángel. A continuación, nos centraremos de manera exclusiva en el capítulo 7, que sirve de manera de puente en la obra entre la sección sapiencial, que dijimos los capítulos 1 a 6, y la apocalíptica 7 a 12. Y porque en el mismo, según DeWitt, se puede considerar la quinta esencia de la literatura apocalíptica. Y entonces ahora, en esta última sección de la clase, quiero analizar con ustedes este capítulo central que presenta una visión escatológica apocalíptica y es específicamente lo que se conoce como la profecía de las 4 bestias en Daniel 7. Y primero el texto comienza con esta visión de las bestias. Y el texto comienza así en Daniel. Una noche, durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones. En cuanto se despertó, puso por escrito las cosas principales que había soñado. Y esto es lo que escribió. Y ahora el texto pasa de tercera persona a primera persona. Yo veía en mi sueño que los 4 vientos soplaban y agitaban las aguas del gran mar. Y de pronto 4 monstruos enormes, diferentes entre sí, salieron del mar. Ahora, esta frase de en Daniel, de estos 4 monstruos, aparece luego en la segunda parte del capítulo, y vamos a hacer varias veces este salto, en donde el ángel, que es el ángel intérprete, que como vieron es parte integral del género literario, le explica al vidente, es decir, a Daniel lo que ve. Y entonces, ¿cómo le explica? Dice, estos 4 monstruos son 4 reyes que dominarán el mundo. Y esta idea sobre los 4 imperios en Daniel 7 complementa, como escribí en la nota, la visión de la estatua de 4 metales en Daniel 12. Es decir, esta idea que la historia ya está predeterminada y se puede ver distintos periodos en la historia de los pueblos, ¿sí? Ahora, el tema e imágenes en Daniel 7, en general, la idea de los monstruos tiene como origen una larga tradición presente en la literatura mitopoética del Oriente Antiguo. Por ejemplo, la lucha de Marduk-Tiamat en la literatura mesopotámica, de la cual hablamos al comienzo hoy de la clase, cuando hablamos del origen del tiempo primordial, del tiempo mítico, o de Baal Yam en la ugarítica. Es decir, otra vez la literatura apocalíptica, y en este caso Daniel es un buen ejemplo, y este capítulo específico, se hace eco de una tradición mitológica, y por eso el lenguaje tiene fuertes tintes mitológicos.
Y luego el texto, volvemos ahora a, a Daniel, empieza a hablar de estos monstruos. Dice así: el primero parecía un león, pero tenía alas de águila. Mientras yo lo estaba mirando, le arrancaron las alas, lo levantaron del suelo y lo apoyaron sobre sus patas traseras, poniéndolo de pie como un hombre, y su cerebro se convirtió en el de un ser humano. Y aquí la explicación, ahora la explicación mía, es decir, no es del ángel, sería una referencia al imperio de Babilonia, porque el león era un símbolo de la realeza babilónica. Luego seguimos. El segundo de los monstruos parecía un oso, alzado más de un lado que de otro. Tenía 3 costillas entre los dientes y oí que le decían: anda, come toda la carne que puedas. En este caso sería una referencia al imperio, al reino de los medos, que según los puntos de vista históricos del libro, los medos sucedieron inmediatamente a los babilonios. Luego el tercero parecía un leopardo, pero tenía 4 alas en la espalda. Y también vi que tenía 4 cabezas y que se le entregaba el poder. En este caso sería el reino de los persas. Y ahora viene el que es fundamental para entender esta visión y el resto de la obra de Daniel, el cuarto monstruo. El cuarto monstruo que vi en mis visiones era terrible, espantoso y de una fuerza extraordinaria. Tenía grandes dientes de hierro. Todo lo devoraba y lo destrozaba y pisoteaba las sobras. Era un monstruo diferente de todos los que yo había visto en mi sueño y tenía 10 cuernos en la cabeza. Mientras yo estaba mirando los cuernos, vi que de entre ellos salió otro cuerno más pequeño y le arrancaron 3 cuernos para dejar lugar al último que le había salido, que tenía ojos como los de un ser humano y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Yo estaba mirando, atraído por las cosas arrogantes que el cuerno pequeño decía, y mientras miraba mataron al monstruo y lo despedazaron. Y luego lo arrojaron al fuego para que se quemara. También a los otros monstruos se les quitó el poder, pero lo dejaron vivir hasta que les llegara su hora. Y entonces, continúa el texto, después quise saber la verdad sobre la cuarta bestia, que era diferente de las otras, extraordinariamente terrible, con dientes de hierro y uñas de bronce, que comía, trituraba y pisoteaba con sus patas lo sobrante. Y acerca de los 10 cuernos que había en su cabeza, y del otro cuerno que había despuntado, ante el cual cayeron los 3 primeros, y de este cuerno que tenía ojos y una boca que decía grandes cosas, y cuyo aspecto era mayor que el de los otros. Yo contemplaba cómo este cuerno hacía la guerra a los santos y los iba subyugando. Y aquí entonces, cuando, como vemos en la visión, el cuarto monstruo es realmente el más singular y el más misterioso de todos, el ángel, a pedido de Daniel, le interpreta la visión y dice así, y dijo: el cuarto monstruo será un cuarto reino que habrá sobre la tierra, diferente de todos los demás. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la destrozará. Y aquí probablemente, digamos, de alguna manera el autor de la visión pasa sobre los distintos etapas de la historia, y aquí haría una referencia al reino de Alejandro Magno, que muere en el año 323 antes de nuestra era. Y luego los 10 cuernos son 10 reyes que reinarán en ese reino. Y aquí se refiere a los 10 cuernos, son los reyes de la dinastía Seleucida. La dinastía Seleucida es uno de los reinos que nacen cuando colapsa el imperio de Alejandro Magno y sus generales, cada uno de ellos se queda con una parte del reino, y el general Seleuco va a establecer la dinastía de los Seleucidas, que va a comprender Siria, parte de Turquía y territorios en el centro de Asia. Después de ellos subirá otro al poder, que será muy diferente a los primeros, se refiere a los primeros reyes, y que derribará a 3 de aquellos reyes. Y es decir, y en este caso, este cuerno, ¿sí?, es el que simboliza a Antíoco Epífanes IV, que reinó entre los años 175 y 163. Insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo. Tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas. Y aquí el texto alude a la política de helenización de Antíoco y la adopción del calendario lunisolar. Y el pueblo de Dios estará bajo su poder durante 3 años y medio. Y aquí alude a las persecuciones de los judíos, que dijimos que se extendió entre el 167 y 164
ante nuestra era. Ahora, sobre estas persecuciones de los judíos, tenemos otras alusiones en el libro de Daniel. Por ejemplo, en Daniel 8 dice, será poderosa su fuerza, mas no por su fuerza misma. Tramará cosas inauditas, prosperará en sus empresas, destruirá a poderosos y al pueblo de los santos. Es decir, se está refiriendo precisamente a la política de persecuciones de Antíoco Epífanes IV. O en Daniel 11 dice, los doctos del pueblo, es decir, los sabios, los dirigentes, instruirán a la multitud, mas sucumbirán bajo la espada y la llama, la cautividad y la expoliación durante algún tiempo. Cuando sucumban, recibirán poca ayuda y muchos se unirán a ellos traidoramente. Entre los doctos sucumbirán algunos, para que entre ellos haya quienes sean purgados, lavados y blanqueados hasta el tiempo del fin, porque el tiempo fijado está aún por venir. Ahora, en ese contexto de los 4 monstruos, y como dijimos, poniendo énfasis en el cuarto, aparece en la mitad de la visión otra visión, que es la visión del anciano y del ser humano. Y el texto dice así, seguí mirando hasta que fueron puestos unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y su cabello era como lana limpia. El trono, sus ruedas eran llamas de fuego y un río de fuego salía delante de él. Miles y miles le servían y millones estaban en pie en su presencia. El tribunal dio principio a la sesión y los libros fueron abiertos. Y aquí quiero mostrarles muy rápidamente que el tema del trono que nosotros encontramos en Daniel aparece ya y lo conocemos, por ejemplo, en la visión de Ezequiel, en la visión de las carrozas, en Ezequiel 1, cuando realmente ve en su visión algo que tiene una forma de trono. Y lo vemos en un libro también apocalíptico, en unas secciones más antiguas de la literatura enóquica, que es Enoc 14, cuando Enoc sube al cielo y entra precisamente en lo que sería en la última habitación del templo celestial, y dice, y miré y vi en ella un elevado trono, ¿sí? Y bajo el trono salían ríos de fuego abrasador. Es decir, esta misma idea que hay un trono y que en ese trono aparecen llamas de fuego, que aparecen en Daniel, es un tema que ya tiene antecedentes en la literatura profética, como en Ezequiel y en 1:14. Pero luego también aparece el tema que él ve una figura. Es decir, en Ezequiel 1 ve una figura de apariencia humana y era algo como la forma de la gloria de Yahvé. En 1:14 ve también que sobre ese trono está sentada la gran majestad, es decir, lo que sería también la majestad de Yahvé. Y aquí ve a alguien sentado en el trono, que es su vestidura blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza puros como la lana, que obviamente aluden, en este caso también, a Dios. Y luego dice, y yo seguía viendo estas visiones en la noche, y de pronto vi que venía entre las nubes alguien parecido a un hijo de hombre, o el cual fue a donde estaba el anciano. Le hicieron acercarse a él y le fue dado el poder, la gloria y el reino, y gente de todas las naciones y lenguas le servían. Su poder será siempre el mismo y su reino jamás será destruido. Ahora, eso es lo que ve en la visión, ve este hijo del hombre, que Barnash, lo que dice el texto, es la sección todavía en arameo, y luego en la interpretación, cuando le pregunta al ángel qué es lo que vio, el texto dice así, pero el tribunal celebrará un juicio y se le arrebatará el poder dejándolo completamente destruido. Y el reino y el imperio y la grandeza de los reinos bajo los cielos, todos serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Kadishei Elionim, lo que dice en arameo. Reino eterno es su reino y todos los imperios le servirán y le obedecerán. ¿Qué relevancia tiene la visión del personaje misterioso como un hijo de hombre que Bar Enash, como dije en arameo, para una historia de la idea del mesianismo en el antiguo Israel? A juicio del profesor Israel Knoll, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén de Estudios Bíblicos, precisamente el texto de Daniel parecería adoptar una posición antimesiánica. Y según Knoll dice, interpreta así el texto. Si es así, de alguna manera el libro de Daniel puede verse como una composición antimesiánica. El autor del libro no espera al Mesías davídico, es decir, ese Mesías que habíamos visto que estaba anunciado desde la época de Isaías,
En su lugar, el mesianismo sufre una especie de proceso de democratización. En lugar del Mesías, él sienta a la derecha de Dios al pueblo de Israel en la figura del Hijo de Hombre y la promesa del gobierno eterno, dada en los libros de los profetas y en los salmos al rey de la casa de David, le es otorgada aquí en Daniel al Hijo de Hombre, es decir, a todo el pueblo de Israel. En este sentido hay una cercanía entre el libro de Daniel y la profecía del segundo Isaías, quien también abandonó la expectativa de la restitución del reino de la casa de David y traspasó las promesas a David, es decir, las gracias de David, a todo el pueblo. Una interpretación diferente del texto es la propuesta por Peter Schaeffer, un profesor hoy emérito de la Universidad de Yale y durante años director del Jüdische Museum en Berlín. Peter Schaeffer escribió así: este, creo, es el mensaje de nuestra visión e interpretación. Se refiere a la del anciano y la apariencia de ser humano en Daniel 7. A quien se le da dominio en el cielo es al ángel Miguel, que representa al pueblo de Israel. En la tradición judía es el ángel de la guardia de Israel, y que es al mismo tiempo la cabeza de las huestes angelicales. Es decir, que en el texto aparece como el pueblo de Israel, pero en realidad está personalizado en Miguel, que es el arcángel. Aquellos a quienes se les da el dominio sobre la tierra son el pueblo de Israel, que eso les identifica con los ángeles. Es decir, en el cielo sería Miguel y en la tierra es el pueblo de Israel. Existe una clara similitud entre lo que sucede en el cielo y lo que sucede en la tierra, siendo la única diferencia un desfase temporal entre el evento celestial y el terrenal. La transferencia de dominio a uno como el Hijo de Hombre en la visión ya ha tenido lugar. La transferencia del dominio al pueblo de los santos en la interpretación tendrá lugar en el futuro. Sin embargo, en un futuro que se espera que sea inminente. Es decir, según él cree, se habla de dos momentos. Uno, cuando se le da poder en el cielo, que es al representante de Israel y es esa figura de hombre que sería, en su interpretación, el arcángel Miguel. Y otro es el pueblo de Israel, que va a suceder en un momento más. La interpretación sostiene que el gobernante del odiado opresor de Israel ha terminado precisamente porque el cambio de poder ya ha tenido lugar en el cielo y por lo tanto seguirá inmediatamente en la tierra. Israel junto con los ángeles gobernará para siempre. Es decir, que el anuncio es que en una época de persecución estamos muy cerca de lo que sería de la salvación, que será cuando el pueblo de Israel va a recibir poder sobre el enemigo, en este caso sobre los griegos. Pero ¿de qué manera se relaciona esta interpretación de la visión por parte de Schaeffer con el tema del mesianismo? Y al respecto, este investigador continúa diciendo: el uno como un hijo de hombre ciertamente no es un Mesías en el sentido tradicional de la palabra, pero no creo que podamos excluirlo de nuestra consideración. Definitivamente es una figura celestial y no un hombre, y mucho menos un descendiente de la dinastía davídica. Pero su designación como un hijo de hombre muestra la estrecha interrelación entre el reino celestial y el reino terrenal. Además, es una figura escatológica, porque participa en el juicio final, aunque su papel en el proceso, como lo vemos en el versículo 10 que dice, el tribunal dio principio a la sesión y los libros fueron abiertos, es completamente pasivo. Llega ante el anciano y le fue dado el poder, en el versículo 14. No hace nada para realizar el cambio del poder, simplemente sucede. Sin embargo, si tenemos en cuenta el capítulo 12, que parece pertenecer al mismo estrato editorial que el capítulo 7, nos encontramos con un Miguel mucho más activo. Así dice en Daniel 12, en aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que defiende los hijos de tu pueblo. Será aquel un tiempo de angustia como no habrá habido hasta entonces otro desde que existen las naciones. En aquel tiempo se salvará tu pueblo y todos los que se encuentren inscritos en el libro. Daniel 12, fin de la cita. Aquí la aparición de Miguel señala y provoca el rescate final del pueblo de Israel, y la mención de los inscritos en el libro claramente se refiere a los libros que se abrieron durante el juicio en Daniel 7:10. El juicio celestial que presencia el uno como el Hijo del Hombre ahora tiene lugar en la tierra, bajo la participación activa de uno como un Hijo del Hombre, que es Miguel, el ángel de la guarda de Israel. Por tanto, termina diciendo Peter Schaeffer, me gustaría argumentar que encontramos aquí la noción de una figura salvífica que se espera en un tiempo de sufrimiento, que se considera una crisis escatológica, y que es precisamente el periodo macabeo el que marca el punto de inflexión decisivo en la evolución de la expectativa mesiánica. Es decir, que precisamente las persecuciones
por parte de los griegos a los judíos, son los que motivan a desarrollar nuevas ideas de tiempos escatológicas y asociados ahora a una figura como es la aparición de esta figura salvífica celestial. Según Daniel Boyarín, profesor de cultura talmúdica en la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos, la figura de uno como un hijo del hombre presentado en Daniel 7 como una alegoría representando al pueblo de Israel, no habría sido originalmente el sentido original de esa figura. A partir de las tradiciones conocidas en la mitología cananea sobre el dios supremo El y Baal, Boyarín afirma que la visión original de Daniel se habría inspirado no en estas nociones antiguas pre-israelitas para elaborar la idea de que junto al dios anciano, el que aparece sentado en el trono, había un dios joven subordinado a este, que en nuestro texto sería precisamente el Kebar Enash, el que tiene apariencia de ser humano. Esta idea tan osada habría sido manipulada por el editor final del libro bíblico, difuminando así el sentido original del texto. Es decir, según lo que él entiende, la versión que tenemos en Daniel 7 sería ya o habría sufrido un proceso de desmitologización. Como acabamos de ver, dice Boyarín, la visión de Daniel parece requerir por sí misma que comprendamos a uno como un hijo del hombre como una segunda figura divina. La decodificación angélica de la visión al final del capítulo parece interpretar con igual claridad que como hijo del hombre se refiere a una entidad terrenal colectiva, Israel o los justos de Israel. No es de extrañarse entonces que los comentaristas debatan entre sí. El texto parece escindido y es contradictorio consigo mismo. Es decir, que la interpretación no parecería ser exactamente lo que uno ve, que es un ser que aparece en el cielo, cabalgando en las nubes. La respuesta a este acertijo es que el autor del libro de Daniel, que tenía ante sí a la mismísima visión de Daniel, quería suprimir el testimonio antiguo de un Dios más que singular, empleando para ello la alegoría, es decir, que no significa lo que nosotros entendemos, que es una figura celestial cósmica, sino en realidad sería una alegoría del pueblo de Israel. Los lineamientos generales de la teología de un Dios joven, subordinado a un Dios anciano, están presentes en la visión del trono de Daniel 7, a pesar de todo lo que el autor de Daniel trabajó para suprimir esto. En lugar de nociones de él y Yahvé como los dos dioses de Israel, el esquema de un Dios más anciano y un Dios más joven, que sería Yahvé, un Dios de sabio juicio y un Dios de guerra y castigo, ha sido transferido de las formas más antiguas de la religión israelo-cananeo a otras más nuevas. Ahora el Dios más anciano es nombrado completamente por el tetragrámaton, es decir, Yahvé, y su supremacía no es cuestionada, mientras que las funciones del Dios más joven son llevadas a cabo por ángeles supremos u otras clases de seres divinos, que aparecen como figuras redentoras, al menos en la religión oficial del texto bíblico. Una vez que Yahvé absorbe a él, es decir, a ese Dios, como dijimos, anciano, el Dios más joven ya no es dueño de un nombre propio, presumiblemente es identificado en diferentes momentos con los arcángeles u otras versiones del gran arcángel Miguel, como también con Enoc, con Cristo y luego con Metatrón, y agrego aquí a esa figura de la literatura mística judía. Ciertamente, no sería una casualidad que esta figura soteriológica, con tintes sobrenaturales, sea el arcángel Miguel, según Peter Schaeffer, o una alusión velada a un dios joven Baal con raíces mítico-cananeas, según Boyarín, que en estadios posteriores de la literatura y religión de Israel sería asociada con la del Mesías celestial, como lo tenemos en el Nuevo Testamento, obviamente asociado con Jesús, en la figura en el libro de 1 Enoc con 4 Esdras, haya aparecido en la historia del judaísmo en el momento en que hizo su entrada de una manera clara y concreta la creencia en la resurrección individual, que es el texto más claro de la Biblia hebrea que habla de esta realidad que, por supuesto, no es de este mundo, sino que habla de una realidad fuera de este mundo. En Daniel 12 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna y otros para el oprobio, para el horror eterno. Los doctos brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a la multitud la justicia, como las estrellas, por toda la eternidad. Esta asociación temática entre la aparición del Salvador escatológico y la resurrección individual presente en el libro de Daniel se convertiría en el punto inicial de un nuevo mesianismo que se desarrollaría en el judaísmo antiguo de manera paralela a la tradicional nación de carácter davídico de origen bíblico, que lo vimos con Isaías. Según esta nueva percepción
presente en el libro de Daniel. La era escatológica tendría tintes cósmicos, en donde el mundo natural sufriría una transformación ontológica, promovida por un ser celestial sobrenatural, dando así nacimiento a una era totalmente diferente y novedosa en la historia de la salvación. Así la antigua doctrina profética sobre el final de los tiempos de Isaías, asociada con la figura de un Salvador davídico, sufrió una transformación fundamental en el libro de Daniel. Este libro fue el puntapié inicial de una nueva concepción sobre los tiempos escatológicos, según la cual la salvación sería el resultado de acciones que llevarían a cabo seres de carácter sobrenatural, como es el caso de como un hijo de hombre, el Kebar Enash. En vez de una salvación intrahistórica, ahora los tiempos finales ocurrirían en una dimensión metahistórica, en donde la realidad conocida asumiría nuevas formas de existir. Y este, por supuesto, sería el punto de inicial de una nueva visión de la escatología que lleva a uno de los desarrollos más impresionantes en el Nuevo Testamento con la figura de Jesús. Ok, con esto terminamos. Muchísimas gracias y ahora podemos abrir este espacio de preguntas y comentarios. Bueno, Adolfo, muchísimas gracias. Vamos entonces, como bien dijiste, a iniciar esta sesión de preguntas. Invito a todos que deseen preguntarle a Adolfo que escriban en el área de comentarios en nuestra transmisión en YouTube. Así que ya mismo iniciamos con la primera pregunta. Pregunta Carlos Alberto Coronel. Frente a los conceptos de tiempo, ¿es acertado relacionarlo con el concepto griego que habla de cronos como el tiempo creado y kairos como el tiempo eterno, el tiempo de? Yo creo que es una buena pregunta. Sí, el cronos sería precisamente este tiempo que es el tiempo físico, que es el tiempo realmente que está asociado con la materia, con la creación, mientras que la idea que nosotros hablamos de este tiempo histórico, ¿no? En la Biblia hebrea, por lo menos, lo que es fundamental es la idea de final, y este final tiene que ver con la idea de creación. Así que en este sentido tendría algo que ver, pero como dijimos, en la visión bíblica, la idea de tiempo está asociado también a un punto inicial, que es el momento de creación y a los actos salvíficos de Dios en la historia, que son los que van pautando el ritmo del tiempo hasta finalmente el tiempo final. Y en ese sentido, obviamente, esta idea de tiempo es particular de Israel. Bien, seguimos con más. Aurora pregunta, refiriéndome en específico a las interpretaciones teológicas cristianas comparadas con las judías sobre el fin de los tiempos, ¿existe alguna coincidencia sobre algún evento apocalíptico a futuro? Porque tengo entendido que durante la historia bíblica de Israel los acontecimientos ya sucedieron. La verdad que confieso que no entendí hasta el final la pregunta. ¿Podés leerla de nuevo, por favor? Sí, cómo no. Así, refiriéndome en específico a las interpretaciones teológicas cristianas comparadas con las judías sobre el fin de los tiempos. Ok. ¿Existe alguna coincidencia sobre algún evento apocalíptico a futuro? No, no entiendo. Yo lo que único, digamos, lo que, si entiendo bien la pregunta, lo que tenemos es lo siguiente. En los textos bíblicos, cuando se habla de profecías acerca de acontecimientos futuros, generalmente lo que podemos encontrar en la Biblia es lo que se llama profecías ex eventu, es decir, que son profecías eh, eh, a partir de un evento que ya fue conocido. Y a partir de aquí es puesto en boca de los profetas como algo por suceder. Por ejemplo, cuando en los textos como en Deuteronomio se afirma acerca que como castigo el pueblo de Israel habrá de ser expulsado de su tierra y diseminado por la tierra, entendemos que en realidad esos textos que hablan de un evento futuro, en realidad para el autor de ese texto ya es un evento pasado, porque él ya conoce que eso sucedió.
y que precisamente tiene que ver con el exilio babilónico. Y de la misma manera, por ejemplo, eh, cuando se habla o se hace referencia, por ejemplo, a la figura de Ciro, el persa, eh, no es alguien que va a aparecer, sino es alguien que ya apareció. Y el texto bíblico hace referencia a eso, ¿sí? Así que en ese sentido, en este caso, mucho de lo que parecen profecías futuras, en realidad son sobre eventos que ya han sucedido en la historia. Mientras que, por ejemplo, los cristianos, cuando leen las escrituras, en realidad entienden que eh, los oráculos, en este caso proféticos, apuntaban específicamente a algo que habría de suceder en el futuro, que es el futuro de los profetas, que es la aparición de Cristo. Pero obviamente, para poder entender que las profecías bíblicas apuntaban a Cristo, para eso que teníamos que saber ya el resultado. Es decir, que otra vez se descifraba el mensaje encriptado de las profecías a partir del presente de los creyentes que ya sabían o conocían la identidad de Cristo como Salvador de los tiempos escatológicos. Adolfo pregunta, Freddy, aquí está. Bajo esta interpretación, ¿cuál es el soporte bíblico para dejar de lado al Imperio Romano, que al final de todo ha sido el más dañino para el pueblo de Israel? Bueno, los romanos no aparecen en los textos bíblicos. Es decir, me refiero por textos bíblicos a los textos de la Biblia hebrea canónica. Si tenemos en cuenta que el último libro que entró dentro de la colección bíblica es el libro de Daniel. El libro de Daniel llega, como dijimos, a los griegos seleucidas, conoce, digamos, las persecuciones de Antíoco Epífanes, pero no más allá. Hay que recordar que los romanos llegan a la tierra de Israel en el 63 antes de nuestra era, y por lo tanto no aparece en los textos canónicos. Sí empieza a aparecer, obviamente, las referencias a los romanos en literatura intertestamentaria, que puede ser desde el comentario a Habacuc, el Pesher Habacuc, uno de los libros más importantes de los rollos del Mar Muerto, que ya ve en el horizonte la aproximación a la llegada de los romanos, y eso se están acercando ya a Oriente Medio los romanos fines del siglo II, comienzo del siglo I. O, por ejemplo, tenemos lo que se conoce los Salmos de Salomón, que es una obra apócrifa para los judíos y protestantes. Y esta obra, por ejemplo, compuesta probablemente a fines del siglo I, ya sabe sobre la llegada de los romanos a Jerusalén, eh, y eso sucedió, como dije, a mediados del siglo I. Pero en los escritos estrictamente bíblicos no hay referencia todavía a los romanos. Solamente aclarar, hay muchas personas que nos están haciendo preguntas sobre clases que vamos a tener en un ratito y más tarde también. Así que paciencia que vamos a tener y mañana también, Bueno, por supuesto. precisamente, Ariel, toda la idea de esta presentación fue poner, digamos, los fundamentos, ¿no?, Sí, del edificio, y por eso, obviamente, las próximas ya van a estar refiriéndose a lo que yo acabo de mencionar. sin lugar a dudas. Así que, sí, y nos cuesta predecir el futuro para aquellos que nos están preguntando qué es lo que va a ocurrir. Pero bien, seguimos con más preguntas. Hay una pregunta aquí de Mimi. Si se considera apocalíptico el libro de Enoch. Sí, el libro de Enoch realmente es uno de las, dije, tal vez la obra apocalíptica más antigua que conocemos. Ahora, el libro de Enoch, la versión completa es la versión etíope. En la antigüedad no existía el libro de Enoch, sino los escritos enóquicos. Y el libro de Enoch se compone de 5 obras, de los cuales 4 de ellas se encontraron en Qumrán, a excepción del libro de las parábolas, que es del capítulo 37 a capítulo 71, por lo menos en la versión etíope, pero de las otras secciones sí encontramos precisamente entre los rollos del Mar Muerto, y el libro de Enoch es, como dije, la primera obra apocalíptica que conocemos en la literatura o en la historia intelectual de Israel.
Bien, seguimos con más preguntas. Aquí. Pregunta Tiberio Claudio. Aclarado el origen del nombre Daniel, sabio cananeo no israelita, entonces, ¿podemos decir que el Daniel del libro no existió? Bueno, eh, lo único que puedo decir lo siguiente, como sucede muchas veces cuando nosotros hablamos de los textos bíblicos, Daniel es ante todo un personaje literario y sobre eso no hay ninguna cuestión o duda, es un personaje de un libro. Para probar la existencia de alguien fuera del testimonio literario, para eso necesitamos fuentes que puedan certificar la existencia de este personaje. Nosotros no tenemos ningún documento que pueda corroborar, en este caso, la existencia del personaje Daniel. Si me preguntan a mí, yo creo que Daniel es estrictamente un personaje literario que hereda, en este caso, la tradición sobre el Daniel cananeo, y a partir de ahí en algún momento escritores del antiguo Israel utilizan esta figura precisamente para comunicar sus mensajes, como es el Daniel sabio en la versión israelita, en la primera sección del libro de Daniel, y luego tenemos el Daniel visionario que aparece en la segunda parte del libro. A mi modesta entender, es un personaje literario, pero como digo, no puedo nunca negar la posibilidad de que haya sido un personaje histórico, que haya un eco histórico detrás de la figura de Daniel, pero eso es solamente en el caso de que tuviéramos fuentes literarias o arqueológicas independientes y alternativas para controlar la información de la literatura bíblica. Sí, sí, bueno, hay dos preguntas más sobre Daniel, si podrías, digamos, aumentar o profundizar la explicación. Michelle pregunta, entonces, ¿quién fue el escritor del libro de Daniel? Si fue escrito en territorio de Israel, ¿por qué se ha enseñado que fue escrito en Babilonia? Y Jane pregunta Espera, si... un segundo, espera. Bueno, Sí, tenemos acá. siempre también aquí que distinguir una cosa, quién escribió la historia y cuál es el marco narrativo de la historia. El marco narrativo de la historia es en Babilonia. Y entonces, y probablemente los orígenes de esta tradición puede ser que tengan en un estrato antiguo, haya sido originalmente un personaje desarrollado en Babilonia. La prueba está que Daniel es mencionado por Ezequiel, que es de Babilonia, así que puede ser que en la realidad exílica los judíos hayan heredado historias sobre o conocimientos sobre la figura de Daniel y luego las hayan utilizado para sus propósitos, como dije, que haya pasado un proceso de judaización. Este proceso nosotros lo conocemos en las fuentes judías, eh, así que no es el único caso en donde se utiliza, digamos, materiales ya conocidos y son transformados, manipulados, adoptados, en este caso por, eh, por Israel. Pero el marco narrativo es de Babilonia, pero la obra da, digamos, la sensación es que el autor es de la tierra de Israel, conoce la tierra de Israel y, como dije, conoce los eventos que afectan a Israel en la época de las persecuciones seleucidas. Y sí, la segunda pregunta. Sí, bueno, en ese contexto, Jane pregunta si el libro de Daniel en un principio no iba a entrar en el canon de la Biblia hebrea. Bueno, la prueba es que es el último de los libros que entra y vemos que rápidamente se transforma en un libro muy popular, por eso hice la mención que ya tenemos 8 manuscritos del libro de Daniel entre los rollos del Mar Muerto y de, vuelvo a repetir, uno de los manuscritos lo podemos datar como unos 50 años después que el original fue escrito. Es decir, lo que prueba que inmediatamente prende el libro, y el libro obviamente, al ser un libro que habla del final de los tiempos, se transformó en un libro central para el pensamiento judío de la época, que es una atmósfera realmente en donde el final de los tiempos formaba parte de las esperanzas religiosas de los hombres. El grupo de Qumran es un grupo claramente escatológico, es decir, que espera ya el final de los tiempos, y obviamente también los movimientos de Juan el Bautista y de Jesús, y por eso no es casualidad que las tradiciones
de Daniel hayan influido también en los escritos neotestamentarios, y el autor del Apocalipsis de Juan, que van a hablar, ¿no?, sobre la escatología en el cristianismo, ¿sí? Y me imagino hacer referencia al libro escatológico apocalíptico por excelencia, que es el libro de Apocalipsis, es un heredero intelectual del libro de Daniel. Bueno, Adolfo, hemos llegado al final. Nuevamente, quiero aclarar muchas preguntas que tienen que ver con el cristianismo, con el judaísmo. Con un poquito de paciencia, en un ratito vamos a estar con el pastor doctor Armando Lucín. Le pueden preguntar sobre cristianismo lo que quieran. Y mañana vamos a estar también con el rabino, mi amigo rabino Marcelo Kolakov, conocido tuyo, Adolfo, también. Le pueden preguntar sobre judaísmo lo que quieran. Así que las preguntas quedan acá, pero si quieren volver a reformularlas mañana con mucho placer. Además, les comento, para los que tienen muchísimas preguntas sobre el rollo del Mar Muerto, sobre historia, sobre textos antiguos, sobre Biblia, que en nuestra plataforma Moria College con Adolfo, ya no sé cuántos cursos tenemos, Adolfo, si no me equivoco, 6 o 7. Tanto como los rollos Perdón, del pero Mar Muerto. Tanto como perdón, los rollos tenemos del una Mar Muerto. sirena aquí. Tenemos que entrar a la sirena, así que me despido, amigos. Lamentablemente estamos en situación de guerra, tenemos que ir a la sirena. Gracias, amigos. Nos Un vemos en media abrazo. hora. Un abrazo, Gracias. gracias. Chao, chao.